Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcela. El tema que escogí es el sector económico campesino. Eh, en particular es muy importante para mí, pues eh, nací en el campo, fui criada en el campo. La gran mayoría de mi familia pues es del campo, todos mis abuelos, por parte de papá, mamá, y en la actualidad mi padre son agrícolas. Entonces nos hemos visto afectados eh, en muchos aspectos. Entonces tengo como el conocimiento y la experiencia de las carencias que vive una persona en el campo. En cuanto el sector económico campesino con el tema de la política y la democracia es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque lastimosamente los políticos, bueno, la gran mayoría de los políticos, porque unos luchan para apoyar el pueblo, y otros luchan simplemente para adquirir su propio beneficio. Entonces ha sido muy difícil porque desde los años 1920, o bueno, antes, en el siglo XIX-XX, ellos han venido peleando por, por darles, por recibir el derecho que ellos tienen, o sea, como tener la importancia de lo que ellos son para el resto del país. Porque pues Colombia es como el 70-80% agrícola, pero los campesinos no son vistos como ese 70, ese 80% que le aportan al resto del país, como lo que son, de que son los que más trabajo hacen, pero menos beneficios tienen en cuanto a salud, en cuanto a, a los beneficios que da la ley, en cuanto a cesantías, un sueldo fijo. Ellos no cuentan con nada de eso. Ellos no cuentan con una pensión. Si no cotizan, pues no les dan beneficios. Pero para un campesino cotizar es muy complicado. ¿Por qué? Porque en todas las fechas del año no pueden tener sus cosechas. No tienen cosechas continuas. Entonces es muy difícil ellos tener para pagar los salarios de los trabajadores. Eh, en un caso muy propio, mi abuelo tiene una finca cafetera. La finca es bastante grande, pero en cuanto al tema de las cosechas, que son en junio, él se le hacía muy complicado, eh, pues tener sus propias ganancias y pagarse sus cosas, digamos. eh, Tenía que pagar los trabajadores las pocas ganancias que le quedaban, porque pues el café no era vendido conforme a la labor que ellos hacían, que es muy complicado trabajar al sol y al agua más de 8 horas. Entonces, ¿el que hacía? Cuando le sacaba los gastos de todo, que tenía que pagar, incluso él pagaba impuestos, la plata que le quedaba para seguirle invirtiendo a la finca en cuanto a productos, a sus químicos, a los insumos, todo eso, pues ahí le quedaba todo. ¿Por qué? Porque eh, se le iba en el IVA, se le iba en los aranceles. Entonces son cosas que el Estado no mira, o las personas que gobiernan no le dan como ese beneficio. Incluso ellos sacaban créditos para invertir en los cultivos, en el abono, en las semillas y todo para seguir cultivando. Y, ¿Y qué pasaba? Cuando no había cosecha, obviamente ellos se veían colgados. Los intereses eran muy costosos, muy elevados. Y cuando no había cosecha, pues ¿qué hacían? Tenían que dejar de comer para poder pagar las cuotas al banco. Entonces, esas son cosas que
A los bancos, a los administradores de los bancos no les importa. A los del Estado que gobiernan tampoco les importa. Ellos simplemente les importa que simplemente el bolsillito se les vaya llenando. Entonces es muy difícil y es muy triste ver cómo pasa el tiempo. Por lo menos hay crisis en La Guajira, hay crisis acá en el Huila, hay crisis en Antioquia y aún así se hacen los paros. Solamente promesas y promesas y en realidad no cumplen, no le dan las garantías al sector campesino como debe ser. Hablando de solamente los que son cabezas de hogar, sin hablar de el sector campesino en lo que le afecta a las mujeres, a las amas de casa. Si a los hombres les queda poco, a las mujeres les queda muchísimo menos.